Buenos días, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Dios le colme de ricas y abundantes bendiciones en esta preciosa mañana de gloria. Es un placer para mí estar con ustedes trayéndole esta palabra y gracias a ustedes, gracias por conectarse en su devocional Tiempos con Jesús. Estaremos en un tiempo glorioso escuchando la voz del Maestro, escuchando la voz de Jesús. ¿Qué consejos tiene para nosotros en esta preciosa mañana? Así que bendigo a cada familia, bendigo a cada persona que a esta hora se va conectando a este devocional y creo que será el mejor tiempo que usted pueda invertir en su vida espiritual, en su vida moral, en su vida física. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a una palabra, vamos a la palabra de Dios y en esta ocasión vamos a hacerlo en Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Mateo capítulo 15, versículo 21. Y habla allí de la mujer cananea, la fe de la mujer cananea. Dice la Biblia que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo conforme quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito sea el Señor. Padre Dios, te damos gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes llegar a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por el oxígeno que respiramos. Te damos gracias, Dios mío, por el aire, por el viento, por la lluvia que hace descender sobre la tierra. Gracias, Dios mío, por tu cuidado. Gracias por tu protección. Hoy bendigo cada familia, hoy bendigo cada persona que se conecta a este devocional, Señor. Que este sea un día maravilloso, que sea un día glorioso para ellos y que la palabra, Dios mío, repercuta en nuestra vida ahora y siempre. Que no vuelva a ti vacía, que esta palabra cumpla el propósito por el cual tú la envías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Y nos encontramos frente a un episodio muy maravilloso. Y la Biblia nos está hablando de la fe de una mujer que no era judía, la fe de una mujer gentil, la cual llevó a que su hija, que estaba atormentada por un demonio, recibiera sanidad. Bendito sea el Señor. Encontramos el segundo retiro de Jesús, porque Jesús, acuérdense que en el capítulo 14 Jesús se había retirado para estar a solas con sus discípulos. Jesús en esta ocasión está con sus discípulos y Él se marchó a tierra o a un territorio gentil al noroeste de Galilea, ya lo dije, sobre la costa del mar Mediterráneo. Dice que Tiro y Sidón eran ciudades fenicias. Un poquito de historia para que usted me entienda.
Dice que Tiro y Sidón eran ciudades fenicias. La frontera entre Galilea y Fenicia estaba a unos 50 kilómetros de Capernaum. Jesús tuvo la intención de no publicar su presencia en Capernaum. Escúcheme. Y él trata de no publicar su presencia. Y aparentemente se encerró Jesús en una casa, según lo que nos está diciendo Marcos capítulo 7, versículo 24. Dice la Biblia, levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Entonces Jesús estaba tratando de encerrarse en una casa para que nadie supiera que él estaba en Fenicia. Bendito sea Dios. La mujer cananea, que era griega, dice la Escritura, se enteró de la presencia de Jesús en su zona. Y cuando aquella mujer se entera de que Jesús está en su región, salió a buscarlo, vino de su casa a buscar socorro para su hija que estaba atormentada por un demonio. Escúcheme, solo los que han presenciado una persona dominada por los demonios pueden comprender la desesperación de esta madre. Terrible cuando un demonio toma a una persona. Es terrible. Usted que quizás ha presenciado esto, usted se puede imaginar y se puede colocar en el lugar de esta madre. Su clamor, el clamor de esta madre era incesante. Era una acción expresada por el verbo de tiempo imperfecto. La mujer se dirigía a Jesús. Ella utilizaba un título mesiánico para dirigirse al Maestro. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, igual que el ciego. ¿Cómo se enteró? La pregunta es, ¿cómo se enteró de la identidad de Jesús? Estoy hablando de una mujer no judía, de una mujer gentil. ¿Cómo se entera esta mujer? Porque ella comienza a llamar a Jesús utilizando un título mesiánico. Yo puedo decir que probablemente la fama de Jesús llegó a este territorio gentil y comenzó a despertar una esperanza. Bendito sea Dios. Comenzó a despertar una esperanza de parte de los necesitados. Ellos habían oído que Jesús estaba haciendo milagros. Ellos habían escuchado la multiplicación de los panes y de los peces. Ellos sabían lo que Jesús había hecho con todos los que fueron enfermos a su primer retiro espiritual. Y escucharon la fama llegó hasta su región. Y esto hizo que esto despertara una esperanza en ellos, en aquellos enfermos. Bendito sea el Señor. Sería difícil que un maestro judío, escúcheme, con 12 discípulos que iban con él, pudiesen hospedarse en un pueblo gentil sin que la gente se enterara. O sea, un maestro con 12 discípulos llegan a un pequeño pueblo y se hospedan en una casa, y era difícil que la gente no se enterara de que ellos estaban ahí. Mucho más cuando la fama de aquel que había llegado se había extendido por todo su territorio. Bendito sea el Señor. Cuando aquella mujer
llega Jesús, note la palabra, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra. Jesús hizo un silencio. Cuando aquella mujer clamaba a Jesús, Jesús hace un silencio. Y yo vine a decirle a alguien en esta mañana que cuando Dios hace silencio, en medio de ese silencio Dios también está hablando, porque Dios te habla también en medio de un silencio. Alabado sea Cristo. Acercándose, dice la Biblia, acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bendito sea Dios. Jesús, escúcheme, Jesús responde a la súplica de la mujer con un silencio sorprendente. Pero el lloro y el clamor de la mujer parece que molestó a los discípulos. Ellos querían deshacerse de ella. Ellos querían que esta mujer se fuera, gritaba. Y yo puedo decir en esta mañana que ellos querían deshacerse de esta mujer de la misma manera que querían deshacerse con los 5,000 hambrientos de Marcos capítulo 14. Jesús luego se dirige a la mujer, indicando la prioridad de su misión. Y Jesús llega a esta mujer y le dice: yo he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hay una prioridad, le estaba diciendo Jesús. Escúcheme. Pero ¿qué dice aquella mujer? Escuche la palabra. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Aleluya. Señor, socórreme. Mire lo que dice la expresión de aquella mujer. Jesús está diciendo: yo tengo una prioridad, que son las ovejas perdidas de Israel. Pero aquella mujer le dice: Señor, socórreme. Ella no entra en discusión con Jesús. Ella no entra a pelear con Jesús acerca de las prioridades que tenía Jesús, sino que la Biblia dice que ella se lanza a los pies del Maestro en un acto de humildad. Ella se lanza a los pies del Maestro en actitud de humildad y de desesperación. Seguramente este acto de humillación y clamor fue lo que conmovió a Jesús. Bendito sea su nombre para siempre. Sin embargo, se repite esencialmente la prioridad de su visión y agrega Jesús un término que a primera vista parece cruelmente humillante. ¿Qué le dice Jesús? Note la palabra. Versículo 25. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Impresionante. Seguramente nosotros podríamos entender, y cualquiera pudiera entender, que se está usando un término humillante, un término que cruelmente es humillante. Los judíos, porque los judíos se referían a los gentiles como perros,
indicando el desprecio que le tenían a los gentiles, indicando el rechazo a personas inmundas. Por otro lado, perrillos o perritos, que es lo que usa el término que usa Jesús, perritos, es un diminutivo que se refiere a un animal doméstico que normalmente recibe el afecto de la familia. Pero con todo esto, es un término que conlleva cierto desprecio o insulto. Ella, aquella mujer, aceptó aún la posición de un mero perrillo. Pero en esa posición reclamaba las migajas que caían de la mesa del amo. Ella acepta la posición en que es colocada. Note, pero ella sigue reclamando, y el reclamo, porque Jesús le estaba diciendo: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Y ella está diciendo: está bien, maestro, está bien, lo que tú dices es cierto, pero los perrillos se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Bendito sea el Señor. Ella no pretendía el honor de estar sentada en la mesa, no. Pero sí pretendía estar debajo de la mesa para recibir lo que sobrara. Alabado sea Cristo. Jesús no pudo resistir más esta muestra de gran fe. Jesús no pudo resistir más esa actitud de fe, humildad y persistencia. Porque lo que yo veo aquí en esta mujer es fe, humildad y persistencia. Jesús la felicita por su fe y le concedió lo que más quería, la sanidad de su hija. La Biblia dice, versículo 28, entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Bendito sea Dios. Grande es tu fe. Jesús felicita a aquella mujer. Jesús elogia a aquella mujer por su fe. Escúcheme, Jesús no pudo resistir más, porque aquella mujer tenía una fe activada. Pero además de una fe activada, aquella mujer era humilde. Pero además de ser humilde, aquella mujer era persistente. Bendito sea el Señor. Así que la fe persistente, escúcheme, la fe persistente siempre recibe su galardón. Como en el caso del centurión en el capítulo 8, versículo 10, que también este hombre era gentil. Y Jesús se maravilló de su fe. No encontramos en la Biblia Jesús maravillándose de la fe de un judío. Encontramos en la Biblia Jesús maravillándose de la fe de un gentil. En la sección anterior, Jesús estaba afirmando el reino espiritual en el cual no se hacen distinciones en base de cuestiones exteriores, sino en base de la condición del corazón. Parece que su actitud hacia la mujer sirofenicia, en Marcos capítulo 7, versículo 26, contradice lo que poco antes había enseñado y también el mandato de la gran comisión en Marcos capítulo
Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Jesús mismo destacó dos distinciones exteriores en la relación con la mujer. Ella en contraste con las ovejas perdidas de la casa de Israel y los hijos en contraste de los perrillos. Ahora la pregunta es, ¿cómo se puede reconciliar la actitud de Jesús con su misión universal y con los principios espirituales del reino? Un gran pensador llamado Stan sugiere tres opciones. Primero, Jesús quería probar la fe de la mujer, o quizás darle la oportunidad de revelar las dimensiones de su fe. Segundo, Jesús quería enseñar una lección de compasión a los discípulos, porque ellos se sentían molestos por el clamor incesante de esta mujer. Querían despacharla, querían echarla. Y tercero, quizás hubo cierto conflicto en Jesús mismo. Por un lado, él quería limitar esta etapa de su ministerio a los judíos, pero por otro sentía compasión por la mujer. Cuando yo digo quería limitar esta etapa de su ministerio a los judíos, porque Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, Pablo hablando, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero podríamos decir, por otro lado, que Jesús en su interior tenía una lucha. Había una lucha interna en Jesús. Uno, él había sido enviado a las ovejas perdidas de Israel. La salvación primeramente es para los judíos, pero ahora estaba frente a una mujer con una fe mayor que cualquier judío. Una mujer que tenía una hija enferma, una hija atormentada por un espíritu inmundo. Y Jesús dentro de sí comienza a tener compasión de aquella mujer. Y note las palabras de Jesús para ella. Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Alabado sea el Cristo de la gloria. Yo vine a decirle a usted en esta mañana que usted y yo somos llamados a sentir compasión por los perdidos, a sentir compasión por los enfermos, por los necesitados. Así que vamos a mirar la gente, vamos a mirar la multitud como los miró Jesús, con compasión, como ovejas que no tienen pastor, personas que necesitan ser pastoreadas, personas que necesitan una palabra, personas que necesitan una oración, personas que necesitan recibir respuesta a sus necesidades. Y usted, mi querido hermano, y yo tenemos la respuesta a lo que la multitud necesita. Dios te ayude en este día. Y ojalá puedas poner en práctica esta palabra. Porque van a salir a tu encuentro personas necesitadas. Vas a encontrarte hoy con personas que necesitan de ti una palabra.
personas que necesitan de ti una oración. ¿Cómo vas a responderle? ¿Cómo respondieron los discípulos? ¿O cómo respondió con Jesús? ¿O cómo respondió Jesús con compasión? Que Dios añada bendición a tu vida hoy y siempre. Deseo para ti un excelente día. Que la paz y la misericordia de Dios te acompañen por donde quiera vayas hoy. Y que Él sea tu retaguardia. Y que tu boca sea la boca de Dios en este día. Hermano y hermana, Dios te bendiga ricamente. Un abrazo.